¿Odesa está realmente destinada a caer bajo otra bandera? ¿Qué implicaría para Europa si Ucrania pierde su única puerta al mar? Ya no es un escenario hipotético. Vladimir Putin lo ha afirmado sin rodeos ante el mundo. Según el presidente ruso, Odesa será rusa de nuevo y Ucrania quedará aislada del mar. No es la primera vez que lanza esta amenaza, pero ahora lo hace con una confianza inquietante que ha estremecido a las capitales europeas, recordándonos a episodios pasados en la historia donde las palabras de un líder anticiparon grandes giros geopolíticos. Basta pensar en el ultimátum de Adolf Hitler sobre los Sudetes en 1938 o, más recientemente, la anexión de Crimea en 2014, que fue precedida por meses de señales claras que Occidente prefirió ignorar. Expertos occidentales y exagentes de inteligencia, incluso desde el exilio en Londres, coinciden. Moscú no improvisa. Rusia ha planificado meticulosamente su maquinaria militar para tomar Odesa y sellar el destino marítimo de Ucrania. 3 ejércitos rusos han sido asignados a distintos escenarios. Uno de ellos, exclusivamente para asegurar el litoral del Mar Negro. Estas acciones recuerdan a la meticulosa preparación de las operaciones soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial, donde cada movimiento respondía a una lógica estratégica de largo plazo. Por ejemplo, la Operación Bagration, en 1944, se planificó durante meses y resultó decisiva para el frente oriental. Mientras tanto, en Londres y otras capitales europeas, reina la alarma y el desconcierto. El mensaje de Putin fue tan claro y directo que sorprendió incluso a los analistas más escépticos. Especialistas británicos admitieron en televisión que la pérdida para Ucrania sería profunda y devastadora, algo para lo que ni Europa ni la OTAN parecen estar preparados. Esta reacción recuerda a la sorpresa que causó la invasión rusa de Crimea en 2014, cuando la comunidad internacional se mostró incapaz de responder con rapidez y efectividad, lo que abrió la puerta a posteriores acciones por parte de Moscú. Rusia no busca una tregua. Lo que avanza es la preparación de una ofensiva contundente, donde la superioridad militar y logística rusa podría dejar sin opciones al gobierno de Kiev. El mito de una Rusia debilitada ha llevado a Occidente a subestimar la amenaza, y ahora Europa podría estar al borde de perder el control sobre el equilibrio regional. Este error de cálculo se ha repetido en la historia, como en el caso de la Guerra de Invierno entre la Unión Soviética y Finlandia, donde la subestimación de las capacidades rusas tuvo consecuencias inesperadas. En juego está mucho más que Odesa. Ucrania enfrenta la posibilidad real de dejar de ser un estado marítimo. Rusia consolidaría un poder geopolítico inédito en la región. Para la OTAN y la Unión Europea, esto significaría una pérdida de credibilidad y una amenaza directa a la estabilidad continental, con consecuencias económicas y políticas difíciles de revertir. Por ejemplo, el aislamiento de Ucrania del mar tendría un impacto similar al bloqueo naval que sufrió Alemania durante la Primera Guerra Mundial, lo que debilitó gravemente su economía y capacidad de resistencia. Para entender la gravedad de este momento, es esencial analizar el trasfondo de las palabras de Putin y la lógica militar que Occidente parece preferir ignorar. Pero ¿por qué Odesa es tan crucial? Para responderlo, debemos retroceder en la historia y entender su valor estratégico a través de los siglos. Odesa ha sido históricamente el principal puerto de Ucrania en el Mar Negro. Desde su fundación por Catalina la Grande en el siglo XVIII, la ciudad ha sido un nodo vital para el comercio, la exportación de cereales y la conexión de Ucrania con el resto del mundo. Durante el siglo XIX, Odesa se consolidó como un centro multicultural y una puerta de entrada para mercaderes desde el Mediterráneo hasta Asia Central. En la Segunda Guerra Mundial, su control fue tan disputado que las fuerzas soviéticas y alemanas libraron intensas batallas por su posesión, conscientes de su importancia tanto logística como simbólica. No es solo cuestión de lo que Putin declare ante las cámaras. Analistas de inteligencia occidental, con trayectorias intachables, coinciden en que la amenaza rusa sobre Ucrania y el Mar Negro es real y urgente. Sus advertencias se fundamentan en datos y evaluaciones objetivas.
Occidente ya no puede permitirse mirar a otro lado. Basta recordar cómo en la década de los 90 se subestimaron los conflictos en los Balcanes, lo que condujo a años de guerra y sufrimiento antes de que la comunidad internacional reaccionara de manera efectiva. En una reciente aparición televisiva, Vladimir Putin fue directo. Afirmó, sin rodeos, que planea arrebatarle a Ucrania el acceso al mar y recuperar Odesa. Aunque no es la primera vez que lo anuncia, esta vez la contundencia de su mensaje ha encendido alarmas en toda Europa. Por primera vez, incluso medios británicos reconocen que Ucrania podría perder territorios extensos y estratégicos. Este reconocimiento público marca un cambio de paradigma. Se pasa del escepticismo y la negación a la aceptación de un riesgo inminente, algo parecido a lo que ocurrió en la previa a la invasión de Polonia por la Alemania nazi, cuando finalmente las potencias occidentales entendieron que las amenazas no eran simples bravatas. Pero lo que inquieta aún más es que la advertencia no solo proviene de Moscú. Voces occidentales inesperadas refuerzan el mensaje. Alexander Vasiliev, exagente del KGB que vive en Londres, y cuyos archivos están en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, reveló en la prensa británica la existencia de 3 ejércitos rusos preparados para distintos escenarios. Según Vasiliev, uno de estos ejércitos tiene la misión explícita de tomar el litoral del Mar Negro, incluida Odesa. Esta información no surge de fuentes anónimas o rumores, sino de análisis cruzados y testimonios de expertos con acceso a datos de primera mano. Las credenciales de Vasiliev son sólidas: formación en la escuela Andropov, experiencia en operaciones estadounidenses y décadas como analista en Occidente. A sus palabras se suma Yakov Kedmi, ex jefe de la inteligencia israelí Nativ, con profundo conocimiento de la seguridad europea. Ambos coinciden. Occidente subestima gravemente el poder militar ruso, y la idea de una Rusia debilitada resulta peligrosa. Este consenso entre expertos de diferentes orígenes subraya la urgencia de tomar en serio las advertencias actuales. La acumulación de fuerzas rusas es abrumadora. Fuentes independientes, sin lazos con Moscú, confirman que Rusia ha concentrado cerca de 200.000 soldados listos para una ofensiva relámpago. Esta cifra, validada por expertos internacionales y organizaciones de inteligencia, implica una ruptura del frente en varios cientos de kilómetros y la caída de Yarkov como primer objetivo, seguida de un avance veloz hacia Odesa. Para ponerlo en perspectiva, la invasión aliada de Normandía en 1944 movilizó a aproximadamente 150.000 tropas el primer día, lo que demuestra el alcance de la concentración rusa actual. Nunca antes, desde el colapso de la Unión Soviética, se había visto una maquinaria militar de tal escala en Europa. Las 3 formaciones rusas están diseñadas para operar en fases sucesivas, adaptándose a la evolución del conflicto en Ucrania o incluso a una confrontación directa con la OTAN. Subestimar este despliegue sería suicida. Occidente podría perder margen de reacción y quedar expuesto a movimientos que, en cuestión de semanas, alterarían el equilibrio geopolítico europeo. Un ejemplo histórico similar fue la Blitzkrieg alemana en 1939, que tomó por sorpresa a las potencias europeas y cambió el mapa de Europa en cuestión de meses. Lo que está en juego va mucho más allá de fronteras o ciudades. Se trata de la estabilidad de Europa, el futuro de Ucrania y la credibilidad de la OTAN. Para millones de europeos, este pulso entre Moscú y Occidente puede traducirse muy pronto en inseguridad, crisis económica y un horizonte lleno de incertidumbre. Por ejemplo, la crisis del gas durante el invierno de 2022 mostró cómo la guerra en Ucrania puede influir directamente en los precios de la energía y en la vida cotidiana de los ciudadanos europeos, desde el aumento del costo de la calefacción hasta la escasez de productos básicos. Sin embargo, la pregunta clave permanece: ¿cuál es la verdadera magnitud de esta amenaza y cómo se estructura la estrategia rusa en cada una de sus fases? Para entender la lógica detrás de este despliegue, es crucial analizar cómo Rusia ha planeado cada fase y qué señales anticipan el próximo movimiento. Solo así
podrá Occidente calibrar su respuesta antes de que el reloj avance demasiado. Un error común es reaccionar solo cuando la amenaza ya se ha materializado, como sucedió con el avance del Estado Islámico en Siria e Irak, que fue subestimado hasta que logró conquistas territoriales significativas. En Ucrania se juega mucho más que una guerra convencional. Rusia despliega un esquema de escalada cuidadosamente diseñado, capaz de dejar obsoletas las respuestas clásicas de la OTAN. Mientras el mundo observa los combates diarios, Moscú ejecuta una estrategia basada en 3 grandes armas, cada una lista para una fase superior del conflicto. La primera arma es la ofensiva progresiva en Donbass, Kharkov y el sur. El objetivo no es la destrucción rápida, sino desgastar a las fuerzas ucranianas y apoderarse de terreno clave, metro a metro. Rusia consolida posiciones y agota la resistencia de Kiev, evitando choques directos que puedan costarle demasiado a corto plazo. Esta táctica recuerda a la guerra de desgaste implementada por las fuerzas estadounidenses en Vietnam, donde el objetivo era minar la moral y las capacidades del adversario antes de lanzar operaciones de mayor envergadura. La segunda arma ya está preparada en la retaguardia. Decenas de miles de reservistas y material pesado aguardan la orden de avanzar. El plan contempla lanzar una ofensiva veloz hacia Odessa y el Dnieper, abriendo un corredor terrestre hasta Transnistria. Si Moscú lo logra, Ucrania perdería el acceso al Mar Negro, alterando no solo el mapa militar, sino también la economía y la política de toda la región. Un ejemplo histórico similar fue la ofensiva del Eje en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial, donde el control de puertos y rutas marítimas determinó el destino de regiones enteras. La tercera arma es la más inquietante: la posibilidad de un choque directo con la OTAN. Rusia contempla el uso de armas nucleares tácticas si percibe una amenaza existencial o una intervención occidental. Esta opción no es simple retórica. Detrás hay preparación militar y doctrinal que Occidente ha subestimado durante años. Solo la posibilidad de este escenario eleva la tensión a niveles extremos para todos los implicados. La doctrina de empleo de armas nucleares tácticas fue debatida extensamente durante la Guerra Fría, y aunque parecía relegada al pasado, hoy vuelve a ser una posibilidad real y aterradora. Cada fase de este plan aumenta la presión no solo sobre Ucrania, sino también sobre Europa y Estados Unidos, forzando decisiones críticas bajo el máximo estrés militar. Moscú no busca un golpe decisivo inmediato, sino provocar errores, aprovechar la fatiga y explotar la división en el bando contrario. Esta estrategia de desgaste y espera ha sido empleada con éxito por Rusia en conflictos previos, como en Chechenia y Georgia. La lógica rusa es letal en su sencillez. El tiempo juega a su favor. Rusia ha adaptado su estructura militar para escalar el conflicto según la reacción occidental, manteniendo siempre la iniciativa. Si la OTAN o Kiev subestiman la magnitud de esta preparación, el riesgo es la desestabilización total de Ucrania, o incluso una guerra abierta con Rusia. Un escenario como este podría reproducir los efectos devastadores de los conflictos de los Balcanes en los años 90, que causaron millones de desplazados y una grave inestabilidad regional. Así, el mito de una Rusia débil se convierte en una trampa mortal para Occidente. Ignorar el alcance de estas 3 armas deja a Europa vulnerable frente a un desenlace fulminante, capaz de transformar el equilibrio de poder en cuestión de semanas. La experiencia reciente de Afganistán, donde la retirada occidental permitió un cambio de régimen en días, refuerza la importancia de no confiarse en la aparente debilidad del adversario. Pero, ¿qué hace posible que Rusia pueda sostener este plan sin agotarse ni colapsar internamente? La respuesta está en los recursos ocultos y las alianzas inesperadas que refuerzan su posición. Por ejemplo, a pesar de las sanciones occidentales, Rusia ha encontrado mercados alternativos en Asia y África para vender su energía y productos agrícolas. Además, ha fortalecido sus lazos con China, India y países del Golfo Pérsico, lo que le permite sortear el aislamiento internacional. Las reservas de oro y divisas rusas, acumuladas durante la última década,
Actúan como un colchón frente a la volatilidad de los mercados globales. El destino de Europa pende de un hilo. Si Rusia conquista Odesa, Ucrania perdería su ventana al mar para siempre, quedando aislada militar y económicamente, y sufriendo una herida simbólica imposible de sanar. Kiev perdería el control de la costa del Mar Negro, que pasaría a manos de Moscú de forma definitiva. Esta situación sería comparable al aislamiento sufrido por Polonia tras la Segunda Guerra Mundial, cuando quedó atrapada entre dos grandes potencias y sin acceso a mercados globales clave. Las ramificaciones van mucho más allá del territorio ucraniano. El control ruso en Odesa abriría un corredor terrestre directo hasta Transnistria, uniendo Rusia con esa región separatista en Moldavia. El Mar Negro pasaría a estar dominado casi totalmente por la armada rusa, alterando el equilibrio de poder no solo en Ucrania, sino también en el sur de Europa y el Mediterráneo oriental. Países como Turquía y Grecia, que dependen de la estabilidad en el Mar Negro para sus propias rutas comerciales, tendrían que reconsiderar sus políticas de defensa y alianzas estratégicas. La caída de Odesa sería solo el comienzo. A medida que se desmorona la arquitectura de seguridad postsoviética, Moldavia, Rumanía y Bulgaria sentirían la presión militar en sus fronteras. La OTAN, tradicionalmente garante de estabilidad, vería debilitada su imagen, y las líneas divisorias en Europa Oriental serían borradas y reescritas en cuestión de semanas. Un ejemplo histórico fue la rápida expansión del Pacto de Varsovia tras la Segunda Guerra Mundial, que cambió el mapa político de Europa en menos de una década. El peor escenario para Occidente aparece si la OTAN interviene militarmente. Se activaría la tercera fase de la estrategia rusa, con una amenaza real de uso de armas nucleares tácticas. El riesgo de una confrontación nuclear en el corazón de Europa dejaría a millones de personas al borde de una catástrofe humanitaria sin precedentes en la historia moderna. Las consecuencias serían comparables a las crisis nucleares de Cuba en 1962, donde el mundo estuvo al borde de la destrucción mutua asegurada. Esta crisis revela un error de cálculo occidental. Rusia ha modernizado sus fuerzas armadas y adaptado su economía a las sanciones. Moscú, lejos de colapsar, demuestra una resiliencia inesperada. La imagen de una Rusia debilitada ha quedado en el pasado. Ahora apuesta por la fuerza y la resistencia ante la presión global. En la historia, países como Irán y Corea del Norte han demostrado que es posible sobrevivir y adaptarse a largos periodos de aislamiento, desarrollando industrias y alianzas alternativas. En este tablero, Europa arriesga su seguridad, la OTAN su credibilidad, y el mundo entero la posibilidad de conservar la paz. Las alianzas, las fronteras y el orden internacional podrían transformarse de manera irreversible según los próximos acontecimientos. En 1991, nadie imaginaba que la Unión Soviética colapsaría en cuestión de meses, pero el cambio llegó de forma repentina y total. Pero, ¿cómo llegó Rusia a este punto de fuerza y preparación? Para entenderlo, hay que retroceder y analizar los movimientos y decisiones que cimentaron este escenario. Desde la llegada de Putin al poder en 1999, Rusia ha priorizado la modernización militar, la recuperación del orgullo nacional y la búsqueda de autonomía estratégica. Los ejercicios militares a gran escala, las reformas en el mando y la inversión en tecnologías avanzadas han sido piezas clave de este proceso. Anticipar la realidad es la única defensa sensata. La indignación, por sí sola, nunca detuvo un despliegue militar ni cambió el curso de una guerra. Los ejemplos de Yugoslavia en los 90 y de Siria en la última década muestran que la falta de preparación y respuesta solo agravan las crisis. Occidente ha cometido un error fundamental al menospreciar a Rusia. Confiar en percepciones pasadas, guiadas más por esperanzas que por datos, ha impulsado políticas peligrosamente ingenuas. Hoy, subestimar la capacidad militar y la voluntad estratégica rusa es un lujo que ningún país, ni siquiera los ciudadanos, puede permitirse. La historia de la Guerra Fría está llena de episodios donde la desinformación y la falta de análisis llevaron a crisis evitables. La economía rusa,
lejos de hundirse, ha demostrado una sorprendente resiliencia ante las sanciones. Industrias clave han mutado, cadenas de suministro han sido reconstruidas, y el rublo se mantiene más fuerte de lo imaginado. El sector militar, lejos de estancarse, ha evolucionado. Moscú emplea tácticas híbridas, fusionando guerra convencional, ciberataques y campañas de desinformación. Estos avances permiten a Rusia conservar la iniciativa tanto en el campo de batalla como en la arena diplomática. Por ejemplo, la interferencia electoral y los ciberataques a infraestructuras críticas en Occidente son parte de esta nueva guerra híbrida. Para la sociedad, estos cambios no son solo una discusión de expertos. El nuevo equilibrio de poder golpea el costo de vida, los empleos, la seguridad energética y los movimientos migratorios. Si la guerra en Ucrania se intensifica o se expande, Europa podría enfrentar olas adicionales de refugiados, aumentos drásticos en los precios del gas y nuevas fracturas sociales. Informarse es la primera barrera ante lo desconocido. Por ejemplo, durante la crisis de refugiados sirios en 2015, Europa se vio abrumada por la llegada de millones de personas desplazadas, lo que generó tensiones políticas y sociales. En este escenario, los gobiernos deben replantear sus estrategias de defensa y revisar alianzas que antes parecían inamovibles. La multipolaridad ya es una realidad. La era posterior al dominio occidental ha comenzado, y la OTAN enfrenta el reto de transformarse o volverse irrelevante. Esto implica inversiones inteligentes, cooperación tecnológica real y una comunicación estratégica que evite la autocomplacencia. Países como Francia y Alemania ya han iniciado debates internos sobre el fortalecimiento de sus capacidades militares y la diversificación de sus fuentes energéticas. La historia enseña que los grandes órdenes pueden colapsar en cuestión de semanas. Basta pensar en la caída del muro de Berlín, la disolución de Yugoslavia o los recientes estallidos en Oriente Medio. La lección es simple. Solo quienes se mantienen informados y flexibles sobreviven a los cambios sísmicos. Un ejemplo reciente es la rápida adaptación de los países bálticos tras la invasión rusa de Ucrania, reforzando su defensa y cooperación regional. Ignorar estos signos tiene un precio alto: errores políticos, pérdidas económicas y una vulnerabilidad social que se traduce en menor calidad de vida y seguridad. La preparación personal empieza por informarse y cuestionar los relatos cómodos. En tiempos de incertidumbre, la información veraz se convierte en el mayor activo de la ciudadanía. La pregunta es inevitable. ¿Qué harás tú con esta información, cuando el mundo que conocías puede desaparecer en un suspiro? ¿Te quedarás esperando que otros decidan por ti, o tomarás parte activa en el debate, la preparación y la construcción de un nuevo futuro? El avance ruso hacia Odesa no es un simple movimiento táctico. Es parte de una estrategia mayor que podría encerrar a Ucrania y desafiar el orden europeo. La historia ha demostrado que las amenazas ignoradas terminan por materializarse, y que la diferencia entre espectadores y protagonistas es la capacidad de anticipar y actuar. La historia no se detiene. ¿Qué papel eliges en este cruce de caminos? ¿Serás observador pasivo o actor consciente en el nuevo tablero global? El plan ruso para capturar Odesa y aislar a Ucrania del mar ya no es solo una advertencia lejana. Es una estrategia orquestada, respaldada por cientos de miles de soldados y alianzas que Occidente tiende a minimizar. 3 ejércitos rusos se preparan, y el riesgo de un cambio de era crece cada día. Las lecciones del pasado nos dicen que la pasividad es el mayor enemigo de la seguridad y la prosperidad. Las apuestas rebasan con creces a Ucrania. Está en juego el equilibrio de poder en Europa, la credibilidad de la OTAN y la seguridad de millones. Si Rusia logra su objetivo, el mapa de Europa puede modificarse en cuestión de semanas, y la estabilidad que hoy sentimos podría desvanecerse sin aviso. Las consecuencias afectarían desde los precios de la energía hasta la estabilidad política de países que hasta ahora se creían inmunes a los vaivenes del este europeo. No es tiempo de pánico, sino de conciencia. ¿Estamos listos, como sociedad, para cualquier desenlace? ¿Seguiremos ignorando la amenaza,
¿O asumiremos que la pasividad sería ceder el futuro? La preparación comienza por informarse, debatir y exigir a los líderes respuestas responsables y transparentes. Me interesa tu visión. ¿Qué escenario ves más posible? ¿Cómo te preparas, mental o emocionalmente, para un posible giro radical en Europa? Comparte tus ideas en los comentarios. El debate informado es hoy más necesario que nunca. Solo a través del intercambio de ideas y la reflexión colectiva podremos encontrar salidas a los desafíos que enfrentamos. Recuerda, quien no actúa, deja que otros escriban el destino. La historia premia a quienes deciden y participan, no a los espectadores distantes. Las grandes transformaciones han sido siempre impulsadas por aquellos que, ante la adversidad, eligieron la acción y la resiliencia. Este es el momento de elegir tu papel. ¿Estás preparado para lo que se avecina? La historia espera tu respuesta.